que bendiga sus vidas y que les empuje hacia adelante en su caminar con Dios. El tiempo es corto y Jesús viene pronto. No tengo duda acerca de ello. No puedes, si ves a Israel, solo eso simplemente es significativo. Como todas estas naciones están haciendo paz con Israel. Dice paz y seguridad. Cuando escuches paz y seguridad, dice, entonces vendrá destrucción repentina. Hay tanto que está sucediendo en el mundo, los desastres naturales, las pestilencias, los huracanes, las tormentas, los terremotos, volcanes, enfermedades. Quiero decir, es increíble la falta de unidad y la rebelión del levantamiento. Todas estas son señales del día, el tiempo y la temporada en la que estamos. No es tiempo para bajar la cabeza y sentirse deprimido a causa de eso. Es el tiempo en el que Jesús dijo, cuando vean estas cosas que ocurren, entonces levanten sus cabezas, levanten la mirada, porque su redención está cerca. Así que estoy emocionado acerca de ello. Jesús viene pronto y vamos a poder verlo muy pronto. Bueno, quiero que vayan conmigo en sus Biblias, ahí en sus casas, y vamos a regresar a Génesis en el capítulo 1. Hemos estado estudiando acerca de la autoridad del reino. Estoy cambiando un poquito el título en las próximas lecciones sobre dominio espiritual, porque es de lo que vamos a estar hablando, de dominio y de territorio. Sin embargo, necesitamos regresar a la escritura en la que hemos estado trabajando últimamente, en Génesis capítulo 1, y voy a leer otra vez para ustedes en el verso 28, o una porción del 28. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, les dijo a Adán masculino y femenino. Díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. A ver, un momento, quiero el versículo 26 primero, perdón. Y dijo Dios. Ahora, esto es en el principio del sexto día. Quiero que tomen nota de eso. Ya habían pasado los 5 días de la creación en donde Dios trajo la vida y empezó con el firmamento. Pero bueno, eso fue el segundo día. En el primer día, sea la luz, correcto. El primer día sea la luz. Y luego el firmamento. Y luego dijo, puso en orden los cielos y luego trajo las hierbas, los árboles y todo lo demás y los animales de la tierra, los peces del mar y todos esos 5 días, primeros días en todo lo que Dios había creado. Pero en el sexto día, este es el día antes del Sabbat, el día antes del descanso, el día antes de la terminación o ejecución. El sexto día Dios dijo esto, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Cada vez que lo digo, lo leo y lo digo, cada vez que se los presento, mi mente simplemente explota, porque la primer cosa que Dios dijo acerca de este hombre que Él iba a hacer en el sexto día fue no que se arrastrara ahí en la tierra, ni que hiciera esto o lo otro fuera de menor estima o algo. No, dijo, hagámoslo y hagamos que tenga dominio o señorío. Y le impuso dominio sobre todo, sobre el ganado, las aves, todo lo que se arrastra sobre toda la tierra. Simplemente hace explotar mi mente. Que este fue el propósito original de Dios desde el principio, que tenga dominio. Hemos estado hablando de esta palabra, dominio, y lo que significa. Pero hay diferencia entre dominio y
propiedad o tener dominio es tener autoridad soberana sobre un territorio o propiedad. Es lo que la soberanía, sobre lo que está la soberanía y la autoridad. No puedes tener dominio a menos que haya algo sobre cual tener dominio. Debe haber un territorio. Mucha gente piensa que están a cargo y en control de algo, pero si no hay algo sobre lo que tengas control, pues entonces no tienes sobre qué es dominar. Para tener dominio sobre un territorio, el cual es gobierno, y para que haya ese dominio tiene que haber una propiedad, un rey que tiene soberanía y rige y tiene autoridad. Él es el soberano, él tiene el dominio. No tendría nada si no tuviera un reino, por así decirlo, o un territorio sobre el cual tiene esa autoridad. Dios le ha dado a usted y a mí territorio. Nos ha concedido territorio. Esto es lo que vamos a ver esta noche y el domingo. Dios nos ha permitido tener territorio. Nos ha dado dominio o nos ha dado un territorio que necesita autoridad sobre él. Necesita que alguien esté a cargo. Necesita soberanía. Así que necesitamos hablar de esto y encontrar qué es lo que es exactamente. Quiero que brinque atrás aquí en el mismo libro, Génesis capítulo 1. Y quiero leer en el versículo 1 y 2. Y la razón por la que estoy haciendo esto es porque la tierra estaba en una condición particular antes de que Dios dijera estas palabras, antes de que Dios dijera que le quería dar al hombre dominio sobre este territorio, dominio sobre las profundidades, las alturas, los campos, la tierra, el mundo, este dominio sobre las cosas que se arrastran. Gloria a Dios. Justo antes de eso, la tierra estaba en una condición particular. Y quiero leer aquí. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el espíritu, la ruaj de Dios, de Elohim, se movía sobre la haz de las aguas. Ahora, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, escritura muy familiar para muchos de ustedes, toda escritura, todo, todo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, cada línea, cada palabra, cada letra, cada coma, toda la escritura es inspirada por el aliento, por el Espíritu de Dios. A causa de eso, es útil. Lo que significa esta palabra es servir con un propósito. ¿No es asombroso eso? Todos sabemos. Me encanta la palabra propósito. Sin propósito no hay nada. Sin propósito no sabes quién eres, dónde estás, a dónde vas, de dónde vienes. Sin propósito puedes obtener un regalo muy precioso dado a ti en tu mano, que a alguien le costó millones de dólares y lo pone en tu mano y lo ves y dices, si no sabes el propósito de esa cosa, no significa nada para ti. No es hasta que entiendes el propósito que entiendes el valor. Y así es en nuestras vidas y todo lo que forma parte de nuestras vidas. Dios ha dado toda escritura para servirnos. Discúlpenme. A su propósito. Dios desea darnos su propósito, así que, ya que toda escritura es inspirada por esta ruaj o este aliento ruaj, la unción del Espíritu de Dios,
y es útil sirviendo al propósito. Es por avanzada, es decir, es beneficioso para nosotros. Eso significa que Génesis 1, versículos 1 y 2 son útiles. Me sirven con un propósito. Y lo que quiero que hagamos usted y yo ahora mismo es tomar estos pensamientos y mientras leemos aquí en Génesis 1 y tomando desde la creación misma y bajar a tu propio mundo. Solo imagine que usted fuera la única cosa que existe. No hay nada más. Solo usted. Sin embargo, Dios dio esta palabra. ¿Cómo aplican esto? ¿Qué significa esto para ti? Bueno, en Génesis, si vemos el fenómeno actual que ocurrió ahí, hubo una creación que fue hermosa, que Dios diseñó, pero que cayó en corrupción, cayó en decaimiento y Dios la destruyó. Simplemente la aplastó, por así decirlo. Pero entonces, y en esa condición, esto es lo que dice aquí, que no tenía forma. Esa palabra, desordenada o sin forma, significa que está en desolación, en desértica. Es una cosa sin valor. Estaba en confusión. Era un lugar vacío, sin forma. Era vano. Era un desierto, sin forma. Gracias, nena. Mi esposa me acaba de traer algo para mi garganta. Esto me ayuda. Gracias. Tengo algunos problemas con mi garganta. No sé si es alergia o qué, pero he estado batallando. Creo que es lo que podría ser, pero bueno, ella me conoce bien y el jugo de naranja no sé por qué, pero me ayuda. Así que disculpen esa interrupción. Ahora podemos continuar mejor y terminar con esta cosa. Bendito el Señor. Así que esta era la condición en la que esta creación estaba, que estaba ahora en decaimiento a causa del declive del pecado de la rebelión en contra de Dios. Estaba ahora sin forma y en desierto, en confusión y sin forma y vacía, lo cual significa también estar vacía o un espacio vacío, como un vacío. Significa estar en ruina indistinguible. O sea, ni siquiera se podía distinguir. No puedes distinguir la ruina. ¿Está para arriba o para abajo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se veía? ¿Qué significa? Es como si esta palabra me recuerda el septiembre 11 del 2001, cuando las Torres Gemelas en Nueva York fueron atacadas por terroristas y volaron esos aviones ahí. ¿Y cómo cayeron estos edificios? Era una ruina indistinguible. Era como, ¿qué es esto? ¿De dónde vino esto? ¿Qué es esta pieza que está aquí? Simplemente no podías decidir qué era cada cosa. Ese es el tipo de ruina o vacío en el que estaba la tierra. Y la oscuridad estaba sobre la haz del abismo. Esta palabra, tiniebla, significa miseria, significa pena, tiempo de noche, oscuridad, destrucción, muerte. Ahora, justo antes, Jesús, la palabra, el Cristo, habló estas palabras: hagamos al hombre. Esta era la condición de la tierra. Quiero que ponga atención en lo que estoy diciendo. Aplíquelo a su vida. Nosotros fuimos una vez en Adán una creación perfecta, pero esta creación cayó
y cayó en ruina, sin forma, vacío, en oscuridad, en miseria, en ignorancia, destrucción. Sin embargo, el Señor Dios llegó y nos recreó. No estoy hablando de esos primeros 5 días, que ciertamente podríamos llegar ahí. Estoy hablando de este sexto día, el día antes del sábado, el día antes del descanso de Dios. Dios hizo el descanso para que el pueblo de Dios, al que no habíamos aún entrado, pero entraríamos en él cuando encontráramos la promesa y el cumplimiento de este dominio que Dios se propuso para nosotros en el sexto día, por así decirlo. Desafortunadamente, muchos del pueblo de Dios, conozco algunos, los he conocido personalmente, que continúan viviendo sin forma y vacíos y en la oscuridad. No estoy hablando de depresión en la que entras y sales y cuando pegas en el mundo, en los que están los redimidos, pero estoy hablando de las circunstancias alrededor de nuestras vidas y las cosas que ocurren y en nuestra familia, en nuestras iglesias y en nuestras relaciones y verán, en nuestra relación con Dios inclusive. Muchos del pueblo de Dios viven en este tipo de derrota en donde sientes confusión, desierto, desolación, como si estuvieras en una ruina indistinguible. Dices, ¿qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se detiene? ¿Cómo empezó? No puedes distinguir lo que está ocurriendo realmente. Y vives en la miseria y la ignorancia y la pena, el pesar. Pero justo antes, esa es la condición, justo antes de que la palabra de Dios dijera, hagamos al hombre y hagamos que tenga dominio. Estamos en este punto, antes de la venida del Señor, antes del séptimo día, el que está a punto de empezar muy pronto. Ese reino milenial en nuestras vidas debe venir un reinado milenial, pero antes de que eso pueda ocurrir, debemos aprender a tener este dominio. El final va a ser como el principio. Y esto es lo que Dios se propuso para el hombre en el principio. Y Dios lo va a traer a cumplimiento en la vida del pueblo de Dios que le buscan y que buscan su presencia y buscan completar lo que era un propósito original. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, entonces quiero que vayan conmigo. Vayamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Bendito el Señor. Discúlpenme. Estoy en Proverbios capítulo 16. Dios no quiere que continúes viviendo en la condición de la tierra caótica. Él no quiere que tu tierra, recuerden que hemos bajado todo esto a nosotros. Solo considéralo, eres tú y Dios, tú y Dios. Trae todo este principio a ti y Dios mira tu tierra y el caos y dice, no quiero que vivas en ese estado. Quiero que salgas de esto. Quiero poner en ti la vida y entonces quiero que tengas dominio sobre las profundidades y las alturas, las
anchuras y las longuras. Ese es el propósito de Dios para el hombre. Ahora, hablemos de esto. Dominio. Dominio y territorio. ¿Entiendes la diferencia, verdad? Si van a tener dominio, tiene que haber un territorio. Y si no hay territorio, entonces no puede haber dominio. Un territorio necesita control, gobierno, poder sobre él. ¿De acuerdo? Ahora escuche. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo empieza en nosotros? ¿Cómo llegamos a este lugar de dominio o autoridad dominante? No estoy hablando, y como dije, lo he estado diciendo, si no han escuchado las lecciones previas de la autoridad del reino, necesitan regresar y por favor escucharlas, porque dejé muy claro que no estoy hablando de dominio carnal, terrenal, humano, en donde tú lo nombras y lo clamas y lo dices y decretas y lo que sea. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de tu mente carnal y tu lujuria y las cosas que tú deseas en tu vida, alrededor de tu vida, en tu iglesia, en tus relaciones. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de ese tipo de dominio. Eso es carnal, eso es sensual, es diabólico, dice la palabra de Dios. Estoy hablando de un dominio divino o de Dios que nace de la semejanza y la imagen de Dios. Que esa imagen que está dentro de ti, su imagen que ha sido puesta en ti y que ha crecido y que está creciendo a la plenitud de esa medida, aunque vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué es esa medida? Todo tiene que ver con dominio. Dios se propuso una medida de dominio para que tengas dominio de acuerdo al tamaño de su territorio. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, mire esto. Estoy en Proverbios 16. Ahora, este versículo sin duda es familiar para todos nosotros. Conocemos escrituras, pero no conocemos las escrituras. Sabemos qué son, las citamos, pero el saber algo por teoría y de hecho vivir ese algo que tiene y se convierte en realidad en su vida diaria son dos cosas diferentes. Tú puedes leer un libro sobre medicina y saber mucho, pero hasta que practicas la medicina no sabes de medicina. Es lo mismo con cualquier cosa. Puedes leer y estudiar acerca de volar un avión, haces esto, haces lo otro. Sí, ya sé cómo se hace. Ya sé lo que dice el libro. Ya sé lo que dice la página 365 acerca de esto y lo otro. Lo sé todo, pero hasta que te subes a un avión no has volado, no es parte de ti, no es parte de tu experiencia. Así es con la palabra de Dios. Conocemos mucho, conocemos muchas escrituras, las podemos citar, pero santos, escúchenme esta noche. No es tiempo para que empecemos a ver que estas cosas se vuelven parte activa de lo que tú eres y de cómo vivimos nuestras vidas y de lo que hacemos cada día de nuestras vidas, cómo actuamos, cómo respondemos. Quiero decir, ¿qué hay de bueno en saber y tener todo el conocimiento si no es con el propósito de conformarme y conformarte a la imagen del Hijo de Dios? De regreso al propósito original. Aleluya. Bueno, versículo 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte. Esa palabra mejor
La palabra mejor significa riqueza. Es más rico que el poderoso. Significa ser jovial o alegre. Lento para enojarse. El que es lento para enojarse es más jovial que el poderoso. También significa tener júbilo. Es más jubiloso que el poderoso. Significa amoroso. El que se enoja lento es más amoroso que el poderoso. Significa próspero. El que es lento para enojarse es más próspero que el poderoso. Usted puede ver a alguien ahí que se ve poderoso, tiene esto, tiene el otro, mira su casa, su carro, mira todo lo que tiene. Pero aquel que se enoja lentamente es mejor. ¿Ok? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, aquel que gobierna significa tener dominio sobre su propio espíritu es mejor que aquel que toma una ciudad. En otras palabras, el que tiene dominio, que significa reinar, tener dominio, tener poder sobre, significa ser el gobernador de. Así que tenemos el dominio y tenemos el territorio. ¿Cuál es el territorio en esta parte? Es tu espíritu, tu propio espíritu. Dice, aquel que tiene el dominio, el gobierno, el reinado, el poder soberano sobre su propio espíritu es más rico, más gozoso, más contento, más amoroso y más próspero que aquel que toma una ciudad. Ahora, la palabra ciudad aquí significa un lugar fortificado y guardado con vigilantes. La ciudad tiene que ver con todas estas cosas que están aquí. Pueden ser las circunstancias de la vida. Bueno, no hay duda de todas las cosas de nuestra vida sobre las que tenemos que gobernar, absolutamente. Hay circunstancias en nuestros ministerios que necesitamos, sobre los que necesitamos tomar autoridad y dominar. En nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Y simplemente nómbrelo, la vida en general. La vida en el servicio en general. No es que no debamos tener autoridad sobre esas cosas, pero no es obviamente lo que Dios dice que es prioridad. Porque dice, el más rico, el más gozoso, el más alegre y amoroso y próspero es aquel que toma dominio, que rige su propio espíritu, su ruaj. ¿Qué es eso? ¿Qué es este espíritu? Dentro de ti, y hemos hablado acerca de estos pedazos a lo largo del camino. No he hablado realmente sobre el espíritu del hombre. Dios puso un espíritu en el hombre. Hay en ti un propósito para tu espíritu y ese es una relación con Dios. Dios es espíritu y Él le da al hombre un espíritu. No te dio simplemente un cuerpo para interactuar con el mundo natural que nos rodea. No solo nos dio mente, un alma racional para funcionar, para percibir, para entender, pero nos dio en el santuario más interno nuestro, en el centro, en el corazón de nuestro ser, hay un espíritu. Es como
En el tabernáculo, en el templo del tabernáculo, el atrio, lugar santo, lugar santísimo, cuerpo, alma y espíritu. Los templos tienen un atrio externo, un atrio medio y el santuario. El externo representando el cuerpo, el interno representa el alma, la mente, y entonces está el santuario interno, el oráculo de Dios. Es en ese lugar, en ti y en mí, en el que Dios puso en ti para Él mismo, para su propio reino. Esto es lo que Él diseñó para que fuera su cuarto de trono, de donde Él podía ser adorado, de donde el Espíritu alimenta tus deseos. Sí lo hace. Alimenta la emoción. Viene del Espíritu. Y cuando el Espíritu está lleno con Dios o de Dios, tus deseos están llenos de Dios. Tus acciones están llenas de Dios. Así que en esta parte más interna del hombre, este es el jardín del reino, o el reino del jardín, el paraíso del Edén, el reino de Dios, que Dios dijo que estaba dentro de ti. Es el Olam o la eternidad Olam. Hablamos de eso hace algunos meses, donde Dios puso un mundo en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre. Esa palabra mundo significa Olam, eternidad, eternal, eterno. Dios puso este aliento eternal. No puedes destruir el espíritu. Puedes matar el cuerpo y lo puedes poner ahí en el cuerpo, en la tierra si quieres, pero el espíritu dura para siempre. Viene de Dios, es parte de Dios, que ha sido rebanado, por así decirlo, en una porción y puesto en ti para que pudiéramos tener comunión con Dios, espíritu con espíritu, aliento con aliento, fuego con fuego. Cuando el hombre cayó, el espíritu cayó. Se volvió cautivo de un falso rey. Se volvió una fortaleza en contra y anti Dios. Y este es el lugar que Él dijo que tienes que dominar. Este es tu dominio. Tu espíritu es tu dominio. Aquí es donde Dios quiere en primer lugar y principalmente que tomemos dominio, que sojuzguemos el latido del centro de nuestro ser, que late con todos nuestros deseos y anhelos, con todo lo que queremos, con todo viene de aquí. Y cuando este espíritu está en su estado caído, vacío, en oscuridad, en ignorancia, en nube, en desolación, en la condición que estuvo a causa del pecado del hombre en el principio. Cuando hay partes y porciones de ti, de ese espíritu que todavía permanecen en este estado, en esta condición, necesitamos el aliento de Dios que respire sobre nosotros, como respiró el aliento de Dios sobre la creación allá en el principio de este mundo. Bendito el nombre de Jesús. Dios respiró su espíritu se movía sobre las aguas y las cosas empezaron a suceder. Y entonces Dios trajo esto y aquello. Entonces Dios dijo, ahora pongamos al hombre y démosle dominio. Tiene que sojuzgar sobre su territorio. Vamos a hablar un poco más de ello el domingo, acerca del Edén. Vayamos a Proverbios capítulo 25. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, okay. Ahora, bueno. Tengo tantos pensamientos pasando por mi mente ahorita, cosas que quiero compartir, pero bueno, de cualquier forma, aguánteme aquí tantito. No es, ahora, este es un bocado, un pensamiento bocado. Ponga atención. No son las cosas externas en tu vida. En otras palabras, esa ciudad
Better is he que that dice, rules his own spirit than he that takes a mejor city. el que Okay, you can, no you se can ira take que el it, que you toma can, una you ciudad. know, Puedes deal with it, tomarlo, you can, puedes that's good and wonderful. tratar con eso, es bueno y maravilloso. But it's those Pero esas not the cosas things no son that cause you las que hacen the gloom. que tengas neblina. Those outward circumstances Esas of your life, circunstancias say, externas de tu this vida en just las que happened dices, in my oh, me life. tuvo que ocurrir esto, I just lost this oh, and I acabo de lost perder that, esto y and perdí I thought I'd aquello y get that pensé job and que I didn't obtendría get ese that empleo y job, no and lo it tuve. just made me so Oh, full me of hace sorrow. sentir tan And triste. that is Eso not the no cause es la causa of your sorrow. de tu pena. Sorry to tell you. Lamento decírtelo. It's not the outward No son things las cosas in your externas life en tu vida that are the cause las que son la of your causa misery, de tu miseria, of the darkness, de la of oscuridad, the gloom, of the de la desolation, niebla, de la of things that are desolación, void. It's de que los not humanos estén the vacíos. things that are No on the son las outside. cosas que están afuera, It is that which is on the es lo que inside. está adentro. That is what is Eso es affecting lo que you, está, lo que te not está this. afectando, no esto de acá. For example, Por ejemplo, you remember when ¿recuerdan cuando Jesus and his Jesús y sus disciples were discípulos on the Sea of Galilee, estaban en el mar de Galilea going across to the other side? y iban a cruzar al otro lado? Excuse me. Disculpen. And Y there arose a great storm. hubo una gran I'm tormenta. going to tell you, a Y storm. déjenme decirles, una tormenta. So much so that the Tanto que los disciples discípulos thought that they pensaron were all going to perish. que todos iban a Oh, perecer. man, it's nighttime. Oh, Look at the hombres de clouds, look noche, at this miren las cloud, nubes, look at miren that wave esto, that's miren coming. esas olas It's que gonna go vienen. right over us. We're Van a gonna pasar sobre capsize. We're going to nosotros, die. vamos a voltearnos, vamos a Where was morir. Jesus? ¿Dónde estaba Jesús? Fast asleep. Bien dormido, en la parte de atrás del bote. Peace Paz he absoluta. had. Total, Tenía. there was no agitation. No había nada de agitación, no había Wonder temor. why? Me pregunto por qué. He had his domain. Él tenía su territorio bajo dominio. Therefore, there was absolute peace in his Por lo tanto, había paz absoluta en su territorio o en su dominio. Y cuando los discípulos fueron a la parte de atrás del bote, dijeron, Jesús, despiértate, ¿qué te pasa? ¿Qué no te importa que perecemos? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y dijo, paz, sea la paz. En otras palabras, esa paz que él tenía en su territorio a través de su dominio dentro de él mismo, le dio la autoridad para hablar esa paz a la ciudad afuera, por así decirlo, en las circunstancias externas. Tenían los discípulos ese tipo de paz y ese tipo de gobierno sobre su territorio, ese tipo de dominio sobre su territorio y sus propios espíritus. Lo hubieran dejado dormir y ellos mismos hubieran dicho, sea la paz, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque el mismo tipo de tormenta estaba ocurriendo en sus propios espíritus. Así que no tenían la autoridad. No estaba en ellos. No tenían dominio sobre su propio territorio. Así que, ¿cómo podían posiblemente tener dominio sobre este asunto externo en el mundo natural? Espero que esté claro lo que estoy diciendo. A veces vamos adentro y afuera. Bueno, el pueblo de Dios lo hace. Oigo lo que hace, veo lo que hacen. No, toma autoridad, toma dominio. Sí, sí necesitamos tomar autoridad y tomar dominio en circunstancias de tu vida. Hay tormentas y cosas que están rugiendo y tenemos que tomar control sobre ellas en el nombre de Jesús, absolutamente. Pero
mejor, más gozoso, más próspero, más amoroso. ¿Qué más significa eso? De más riqueza. Es aquel que rige y tiene dominio sobre su propio espíritu, que aquel que toma la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene en él lo que está proyectando hacia allá. El principal y primer lugar que Dios quiere que tú y yo tomemos dominio es nuestro propio mundo desordenado dentro de nosotros, en donde no hay forma y que está vacío y hay oscuridad. Ese centro que está en el mero en medio de nuestro ser, que todavía no ha sido conquistado, que todavía no ha sido tomado por el rey del reino. Todavía hay agitación, todavía hay carnalidad, todavía hay penas, todavía hay ignorancia. Están todas estas cosas agitándose ahí en nosotros que impiden, me estoy emocionando, que impiden que entremos al séptimo día, que evitan que entremos en el descanso de Dios. Gloria a su santo nombre. Escuche. Estoy en Proverbios, en el capítulo 25. Espero que estén ahí conmigo y espero que esté claro lo que estoy diciendo. En el versículo 28 dice: el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, y ahí está esa palabra, rienda otra vez, controlar, retener, mantener, tener dominio. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda, su propio espíritu, su propio ruaj, su propio ser, es lo que significa esa palabra. Esa palabra ruaj significa tempestad, como un viento que ruge. El que no tiene rienda sobre eso es como una ciudad derribada y sin muro. ¿Qué significa eso? Aquel que no tiene dominio sobre su territorio interno es como una ciudad derribada y sin muro. ¿Qué significa eso? Para mí eso significa una ciudad débil y sin defensa. Una ciudad que no tiene muro es una ciudad que no tiene defensa. No tiene su protección. Cualquier enemigo puede entrar. Este es el problema. Con tantos, miren, lo he visto en mi propia vida, que Dios me ayude, lo he visto en mi propia vida. Lo he visto en las vidas del pueblo de Dios por años, sin reconocer realmente cómo ocurren estas cosas en su mundo. Pero cuando no regimos o tenemos dominio sobre este territorio interno, estamos en una posición de debilidad. Estamos en una posición de estar sin defensa y abiertos a los ataques. Pero el que por el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios ha tomado dominio sobre este santuario interno, esta porción central de su parte más interior, en donde Dios quiere venir a su reino, donde Dios quiere establecer su cuarto del trono. Venga tu reino, tu voluntad sea hecha. Oh Rey, oh Señor, sé mi Rey de reyes y Señor de señores en mi vida.
Todos tenemos reyes y señores ahí moviéndose en nuestro espíritu, en ese estado caído en nuestro espíritu. Y tú puedes decir, bueno, ya fui salvo, y cuando fui salvo todo eso ya se acabó. ¿De veras? Por eso tienes los pensamientos que tienes y haces las cosas que haces. Por eso reaccionas como reaccionas. Por eso caminas por la vida ahí en un estado indefenso, abierto para los ataques. No, no es verdad. Sí, Jesús vino a mi corazón, vino como una semilla, vino como un bebé, pero debe crecer y crecer y crecer hasta la porción completa de esta medida que está dentro de mí. ¿Con qué propósito? Para que Él pueda eliminar, sacar los reyes falsos y establecer el reino de Dios. Y ahí es cuando Jesús dijo, y nosotros, el Padre y yo, vendremos y tendremos nuestra unión. Es tan poderoso este principio. Sé que es simple, es tal vez como escuela dominical, un principio que no es difícil, pero aquí estamos aún en este lugar de nuestra jornada, sí, al final, en cuanto al tiempo, pero muchos de nosotros estamos al final de nuestra jornada también, antes de la venida del Señor. Aquí estamos en este lugar, este sexto día antes del gran día de descanso, antes que Dios establezca su milenio en nosotros. No estoy hablando del milenio actual, pero recuerde, lo trajimos todo a cada uno de nosotros, en donde estamos en este sexto día, en donde Dios quiere traerte y traerme al lugar de autoridad, de dominio sobre las profundidades tuyas. La palabra de Dios nos dice en algún lugar, creo que en los Salmos, por ahí, Salmo 40 y tantos, creo, que las profundidades o un abismo, los abismos llaman a los abismos. Este es el abismo de tu santuario interno, es esa parte más interna de ti que llama a las profundidades de Dios, clamando por ti. Oh, bendito el nombre de Jesús. Es increíblemente poderoso. Bendito el nombre del Señor. Vayamos a Deuteronomio. Gracias, Jesús. Bendito el Señor Dios. Estoy en Deuteronomio y voy a ir al capítulo 25. Vaya al capítulo 25 conmigo. Deuteronomio, capítulo 25. Oh, discúlpeme, permítame tantito. Vamos a ir más tarde ahí. Ahorita no. Vamos a Deuteronomio 7. Capítulo 7, Deuteronomio 7, gracias Señor. Y esto es poderoso. Gracias Señor. Así que esta autoridad de dominio, no tienes más autoridad en los ámbitos externos de tu vida de lo que tienes en el territorio o el dominio dentro de tu propio espíritu. Esa imagen, esa semejanza que Dios se propuso que fuera conformada en ti, que fueras conformado a la imagen y semejanza del Hijo, por la que viene el dominio o la autoridad sobre un territorio. Dios quiere que esta vida suya que está dentro de ti y de mí se vuelva una realidad viviente en la que puedes decir, como dijo Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo es la totalidad de la que vive en mí. Él es el que
llena, piensa, desea, anhela. Él es el que alimenta las acciones y reacciones. No soy yo viviendo ya, es este reino dentro en el que ahora mi ser completo está sujeto a este reino y es acomodado y ha sido tomada esta fortaleza, y es esta fortaleza que ahora es del reino de Dios, el monte Sión, el cuarto del trono, el oráculo santo, el paraíso del jardín, formado en mí o cautivado otra vez, reformado, recreado en mí, el reino de Dios. Entonces, cuando hay dominio sobre este territorio y cuando ya tenemos el cargo sobre eso, entonces produce poder. Pablo no fue buscando cuando fue a la iglesia de Corintios, no andaba buscando lo que estaba haciendo la gente o diciendo, dijo, estoy buscando el poder que está trabajando en ustedes. Porque cuando sé que está trabajando en ellos, entonces lo que sea que están haciendo es realidad. Nace de un dominio y un territorio dentro de tu espíritu que produce toda esta vida y poder que sale de ellos. Bendito el nombre de Jesús. Así que cuando los hijos de Israel marcharon hacia la tierra de Canaán para tomar soberanía, para tomar dominio sobre ese territorio que Dios se había propuesto para ellos, esto es lo que dice. Escuchen, esto es poderoso realmente. Bueno, estoy en Deuteronomio capítulo 7 y voy a empezar en el 21. No desmayéis delante de ellos, no tengan miedo de las naciones a las que van a ir y a vencer, que Jehová, tu Dios, está en medio de ti. Me encanta eso. Dios grande y terrible. Y Jehová tu Dios echará a estas gentes de delante de ti poco a poco. No las podrás acabar luego, porque las bestias del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidos. Y él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Mire lo que está diciendo Dios. Cuando vayas a este lugar que yo me propuse para que sea tu herencia, no vayas. Aquí está el territorio ya, ¿ok? Aquí hay fronteras, les dio frontera, les dio territorio. Cada tribu tenía una porción en particular, un territorio particular para que tuvieran soberanía sobre ellos. Pero lo que Dios dijo, no vayas ahí y simplemente barras con todo de una sola vez. ¿Por qué? Porque dijo, no tienes el crecimiento en tu tribu para poder llenar y poblar o gobernar tu territorio. Y si no tienes el crecimiento, la capacidad de gobernar el territorio completo de que te he dado,
the land Solo that toma you la can tierra occupy. que puedes ocupar. Only take the land Solo toma that la you tierra can actually que have puedes, sovereignty over, sobre la que puedes tener according to soberanía your de growth. acuerdo a tu crecimiento. Otherwise, he De said, otra manera, the dijo, beasts. las Now, for bestias, us, bring it down again. ahora para Bring it back nosotros, into your tráigalo world. otra vez a su mundo. You've got a domain in you. Tú It's tienes un your territorio spirit. en ti, Don't es tu think of your spirit espíritu. as some little wee No tomes a tu espíritu thing. como We're algo ahí talking about a pequeñito. Estamos kingdom. hablando de un The reino. spirit is Tu the very espíritu breath of es God in you. el mismo aliento de Dios en ti. It's a whole world. Es todo un mundo. But he says, Pero you dijo, can't just no puedes simplemente llegar y pensar que vas a tener dominio sobre todo y kill them all. ya get rid of this matémoslos a thing. todos y Here, God deshagámonos said, de esto. little Dios dijo, by poco little, a poco. I will give you Te voy a the dar power. el I will poder. give you those enemies. Te voy a dar He said, esos don't just wipe them enemigos. all out Dijo, and no let the simplemente los beasts. barras, These are porque talking sino about las bestias. demonic powers. Las bestias hablan de As far as poderes our life is demoníacos concerned. en cuanto a nuestra Demonic vida. powers and influences Poderes will demoníacos e come influencias, in porque van a venir, and entrar populate. y van a In other words, poblar. these En otras palabras, dark forces, estas that fuerzas which de la is oscuridad, void and desolate esto and que está confused vacío y and desolado y darkness and confusión y oscuridad agitation y and all that sort agitación of y thing todo ese tipo will de come in cosas, and van a venir populate y van a and poblar inhabit y the habitar places los that you lugares have cleaned out. que tú has He said, limpiado. the only Dijo, portion of your solo la inheritance porción de that tu you can herencia have dominion sobre la que over puedes tener is the dominio part that you've got es la parte the capacity. que tienes la capacidad de gobernar. That's powerful. Eso es poderoso, That is powerful. es poderoso. Can you see Pueden ver the importance la of your importancia continued growth de and tu crecimiento expansion continuo y expansión life de la vida, el aliento of God de within your Dios spirit? dentro de tu Can you espíritu? see the need Puedes for this ver la continued necesidad de expansion esta of this expansión world continua de este where you mundo can en donde tú be puedes conformed ser to the conformado complete image a la of the Son imagen of God, completa del Hijo de Dios, that en life donde in you esa takes vida its en ti full toma su measure medida and grows completa out to y its crece full hacia capacity, su capacidad where you have full completa, dominion en donde tienes dominio over your own completo spirit. sobre And tu through propio that espíritu y a full través de dominion, eso, you've got dominio power completo. in Tienes your mouth, poder en tu boca, power in your poder confession, en tu confesión, power in your poder command. en tu Praise God. mandato. According to the Gloria a Dios, de breath of God acuerdo al within. aliento de Dios que está dentro de It's ti. so powerful. Hombre, esto es poderoso. Shara Messiah. Iki Munduliandaya. Let's go to Exodus. Vayamos a Another Éxodo. one here. In Exodus chapter Tengo otro más 23, aquí. En those Éxodo verses capítulo where we just were, 23, that's all versículo, Bible study, all on itself. es And, todo un but estudio I'm moving bíblico ahí on por sí because mismo, pero I see I'm veo going to my que closing time. ya estoy llegando a mi tiempo de Exodus cerrar chapter aquí. 23, okay? Éxodo capítulo 23, ¿está bien? Maybe I will Y end tal with this vez verse. voy a ir Chapter 23, en este versículo. and Capítulo if you 23, drop down with y si me, bajan conmigo, let's see. déjenme Let's ver. start Empecemos in verse 28. en el I versículo will send 28. hornets before thee. Yo enviaré la avispa delante de ti. I mean, God Quiero decir, sends Dios this envió angelic host like de hornets estas to go huestes and angelicales como drive avispas out, what did he say? To drive out the Hivite and the Canaanite que eche and the fuera Hittite al from Ebeo y al before thee. Cananeo y al Listen, Eteo de delante I de will ti. not Escuche, drive them no los out echaré from de before delante thee de in ti 1 year, en un año, lest the land porque become no quede la tierra desolate. desierta. I think a lot of people Creo que mucha gente have thought ha pensado more than they were. que eran más de lo que son. And at the end of the day, when it came Y down al to it, final they del found día, cuando llegan the a domain encontrarse within them que ese became territorio desolate. dentro de Why? ellos Because se volvió they weren't desierto, growing. es porque no estaban creciendo.
no estaban ocupando dentro de su espíritu, no estaban tomando dominio de su propio espíritu. Estaban cambiando por fuera y haciendo esto y no haciendo aquello y no teniendo esto. No digo que no sea importante, no me malentienda. El mundo natural y físico alrededor de ti y en ti, lo que ves y oyes, tocas y hueles, es de lo más importante para Dios. Estas cosas deberían reflejar el dominio y el dominio que tienes sobre tu territorio dentro de ti, absolutamente. Muchas veces vamos más allá de nuestro propio dominio porque tenemos o creemos que realizando esta imagen externa, sin tener la imagen interna, exponemos este mundo externo en el que, bueno, me voy a parecer, o voy a parecer ser espiritual y maduro, pero la realidad actual hay desolación y oscuridad y tinieblas y tristeza y pena y vacío están ocurriendo adentro porque no estamos tomando dominio sobre nuestros propios espíritus. Esa porción o lugar en ti en donde el rey de Dios, el reino de Dios debe residir y venir. ¿De acuerdo? No los echaré delante de ti en un año porque no quede la tierra desierta, arruinada, desperdiciada y se aumenten contra ti las bestias del campo. He visto esto ocurrirle a gente sin número y estos poderes demoníacos tomarlos porque estuvieron ahí para arriba, para abajo en el mundo externo y tomando esto y tomando aquello y tomando autoridad sobre esto y todo sobre me recuerda de los 7 hijos de Esquiva que leímos en el libro de Hechos, que vinieron sobre un hombre, el hijo de un sacerdote, y estaba lleno del diablo, estaba endemoniado. Y ellos eran hijos de un sacerdote. Y vinieron y dijeron, bueno, es un sacerdote y tiene autoridad. Nosotros también tenemos autoridad, ¿por qué no usémosla? Y vinieron con este tipo que estaba lleno de diablos y le mandaron al espíritu: te reprendemos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Dijeron, ni siquiera tenían su propio testimonio porque no habían tomado dominio sobre su propio territorio. Así que el Espíritu les respondió a estos tipos y les dijo, bueno, conozco a Pablo, he visto a Pablo en el campo de batalla y a Jesús lo conozco, he visto a Jesús en el campo de batalla, pero a ti no te conozco. No has trabajado con tu propio territorio, no has tomado cargo o soberanía y dominio sobre tu propio espíritu. Así que brincó sobre los 7, les arrancó la ropa y salieron corriendo desnudos. ¿No es esto una escena típica de la mayoría del pueblo de Dios hoy? Tratando de ser grandes y sin embargo dentro las bestias vienen y lo toman hasta que ellos mismos son derribados. Santos, escúchenme. Pregúntele a Dios y ruéguele a Dios que le muestre su propio territorio. Muéstrame mi espíritu. Muéstrame lo que me falta. Muéstrame donde he matado cosas y sacado cosas en donde los poderes demoníacos están influenciando mi propio espíritu y haciendo que viva en derrota. Muéstrame dónde soy como una ciudad que no tiene muros, donde estoy sin defensa y débil, porque no me estoy haciendo cargo y tomando autoridad sobre mi espíritu. Al permitir que el propósito y la voluntad y la palabra de Dios crezca y se forme en mí y se agarre de mí. Bendito el nombre del Señor. Y continúa diciendo, y se aumenten contra ti las bestias del campo. Y estoy en el verso 30.
poco a I poco will drive los them echaré out de from delante before de thee, ti, until, hasta we see that que, word. y vemos esa palabra otra That vez, word- hasta that que, word has been coming esa across palabra somewhere. ha estado Until atravesándose todo el tiempo, thou be hasta que te increased multipliques and inherit y tomes the land. la tierra por heredad. Eso es poderoso. Increase means Incrementar o multiplicarse significa fruit. llevar It means to fruto, bring significa forth. It means to be traer fruitful, to grow, significa ser and to fructífero, increase. crecer e incrementar. Man, you talk about Hombre, powerful. si hablamos de algo I just love poderoso, this. simplemente me encanta esto. Bendito el nombre de Jesús. We will Creo que leave it there. vamos a dejarlo ahí, Read verse 30 again. pero Just voy a to leer el versículo 30 otra vez, solo para martillar ahí el clavo will I drive them out from before thee, en lo más alto de nuestra until cabeza. thou Poco a be poco los echaré de increased, delante de ti until you hasta bear que fruit, te you multipliques, bring hasta que forth lleves fruit, you be fruitful, you fruto, grow, you hasta que increase. seas fructífero, hayas crecido y te hayas incrementado. Hay un día de fruto que se acerca. Los hijos manifestados de Dios son un fruto I'm talking about. de lo que estoy hablando. Man, I feel the power of God. Oh, siento el poder de Dios aquí. The fruitfulness Lo of marriage fructífero union. de la What did God unión say? matrimonial, Be ¿qué dijo Dios? fruitful, Sed fructíferos multiply, y multiplíquense, subdue, have dominion. sojuzguen, tengan It all dominio. leads to Todo dominion. lleva hacia The el fruitfulness dominio. of the likeness Lo and the fructífero character de la semejanza y el carácter de la naturaleza de Jesús coming out of your life. saliendo de tu vida. Oh, hallelujah. This gives power. Esto da poder. The storm, Y entonces la tormenta ya no te molesta. ¿Por qué? nothing in there to bother. No hay nada ahí que We're moleste. only bothered Solo somos molestados por las cosas que pueden ser agitadas, por las cosas que pueden ser tocadas por todas estas cosas externas. Pero cuando has tomado cargo o dominio sobre tu territorio, entonces estas cosas de afuera no son problema, no te afectan. De la misma manera en que lo hacen cuando tu espíritu no está bajo el gobierno apropiado y el regir de Dios. Bendito su maravilloso y santo nombre. Gracias, Señor. Voy a dejarlo ahí por ahora. Probablemente vamos a hablar más de esto del domingo acerca de esto, y acerca del dominio y el territorio, y acerca de tomar la tierra y poseer la tierra. Hay una diferencia entre tomar territorio y poseer territorio. Verán, entraron y tomaron territorio, pero Dios dijo, mi propósito no es que lo tomen, es que lo posean. Así que Dios quiere que poseamos nuestro espíritu, por así decirlo, que lo ocupemos, que tomemos cargo, que estemos seguros de que esta porción central, este latir del corazón de nuestro ser, que alimenta todo lo demás del ser, las emociones y deseos, este santuario interno que esté bajo el gobierno y el dominio del Señor Dios. Este es el venir de su reino, es donde el fruto toma lugar. Los hijos manifestados son llevados al trono de Dios. Oh, podría seguir y seguir. Poderoso. Les amo a todos. Dios les bendiga. Gracias por unirse con nosotros esta tarde. Santos aquí en el sur de Indiana. Nos vemos el domingo, Dios mediante, en la iglesia. Escríbanme, me encanta oír de los santos y que están aprendiendo. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.